sacrificio que Dios bendijo, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Llegaron llenos de patriotismo enamorados. 57 años se conmemoran hoy del desembarco de Constanza, con que se inició la gesta gloriosa del 14 de junio del año 1959 y que ofrendaron la vida en las mismas unos 192 en lo inmediato de los participantes en esa gesta. 6 sobrevivieron, de ellos quedan vivos 2 nada más, hoy día 57 años después. Don Delio Gómez Ochoa, comandante cubano, y el señor Mayobanet Vargas, quien nos acompaña en este día. Le damos la más cordial bienvenida a este viejo amigo militante de la lucha democrática de los dominicanos y las dominicanas por más de medio siglo. Fueron 198, 54 en el avión que aterrizó el 14 de junio en Constanza y los 144 que después llegaron en 2 embarcaciones por la costa norte del país. La mayoría de ellos fueron capturados vivos, asesinados, torturados, con una crueldad terrible. Pero bueno, sobrevivieron en lo inmediato Gómez Ochoa y Mayobanet Vargas, que están aquí, otro cubano, el jovencito Pablo Mirabal, y también sobrevivieron los dominicanos Poncio Pou, Saleta, Medaldo Germán y Alfredo Almonte Pacheco. Este último, Almonte Pacheco, sería asesinado poco después por la tiranía de Trujillo, después que había sido indultado junto con los otros 5 sobrevivientes. Mayobanet, muchas gracias. ¿Qué te trae a la memoria este 14 de junio? Bueno, son muchas las satisfacciones que voy acumulando cuando va pasando el tiempo, porque mi gran satisfacción, mi gran sueño maravilloso, fue cuando dije presente, en el momento que nuestra patria me necesitó. Trabajaba, estudiaba, como la mayoría de esos muchachos, compañeros, que hacían maestría en Europa, posgrado en Estados Unidos, maestría en Canadá, en Puerto Rico. Pero eran muy pocos en esa época los que lograban salir del país. Sí, el salir no era fácil en esa época, porque te sometían a ti a un interrogatorio inmenso. ¿Cómo salió Mayobanet Vargas del país? ¿En qué momento? Tú tenías cuando la expedición 23 años, un muchacho de 23 años. Cuando yo salí de Bonao para el exilio, tenía apenas 22 años. Entonces saliste en el 58. 58 al final. ¿Y en qué circunstancias? ¿Cómo te dejaron salir del país? Bueno, en esa época te sometían a ti, cuando tú intentabas salir, a un interrogatorio de servicio de inteligencia, y el hecho de tú tener un familiar o un amigo aquí fuera, antitrujillita, jamás tú salías. Pero yo tenía un primo y tenía a Niana, a mi tía, Niana Vargas, en el exilio, Nueva York, los 2. Pero cuando le dije a mi papá que yo quería salir, irme del país, porque ya yo conocía, como te decía anteriormente, que Fidel existía en Sierra Maestra, los exilados organizados en Venezuela, Nueva York, Cuba, conociendo ya que habían esos grupos. Entonces le digo a mi papá que yo quería irme del país. Dice, pero ¿cómo te quieres ir si vivimos bien aquí? No, papá, es que yo allá puedo trabajar y estudiar. Lo convencí. Entonces, cuando voy a solicitar pasaporte, la suerte que tenía unas primas aquí, que le dice a mi papá, mira, tío, si tú quieres que Mayobanet salga, tienen que darle 200 pesos a Nivel Luisa, hermana de Trujillo. Le gustaba mucho el dinero. Papá buscó esos 200 pesos, que no era fácil. Eso era un dineral en esa época. Sí, papá tuvo que mandar varias vacas. Entonces,
quien da la orden a División de Pasaporte que me den pasaporte fue Nieves Luisa, por los 200 pesos. Nieves Luisa Trujillo. Sí, Corrupta. con todo y eso me sometieron al interrogatorio. Entonces, esa prima me dice, Mayoné, te van a hacer muchas preguntas por mucha gente, tú no conoces a nadie. Y la verdad que la mayoría de la gente que me preguntaba, yo, muchacho del campo, conocía a poca gente. Entonces, me hicieron preguntas, un teniente, y en una pregunta, ¿tú conoces a Marcelino Vargas García? Digo, no. Entonces él se ríe, era mi abuelo. A reírse me reaccioné, pero me dieron el pasaporte. Tenía la experiencia de Milaje Vargas, mi tío, que jugaba pelota en el Licey, que lo iba a jugar a Venezuela pelota, y lo sacaron del avión y lo secuestraron por una semana, interrogándolo. Al fin no encontraron nada y lo soltaron. Y yo cuando ya estoy en el avión, recordándome lo que le pasó a Miguel Ángel, mi tío, yo no me miraba para atrás a ver si me sacaban, porque yo había tenido problemas en Bonao, yo había quedado preso varias veces. Ah, ¿tú habías caído preso? Varias veces, y una oportunidad que el presidente del Partido Dominicano allá en Bonao me señaló a mí, a un grupo de 4, en una de esas marchas que hacían cuando se celebraba la San José allá, porque San Antonio era el patrón, que era el día de ayer. Entonces llegó Petán y ya cambiaron a San Antonio por San José. Entonces, el presidente del partido me señala a mí, a un grupito, y nos meten presos. Y tú sabes lo que hicimos ahí presos. Estuvimos muy de acuerdo los 5 para ir a atacar al presidente del partido. Y nos soltaron y cogimos para allá. Y el primero que lo encontró le cayó trompada. Ya tú sabes, en esa época atrevernos de que ir a atacar al presidente del partido, eso es. Y hecho como ese, caí preso varias veces. Bueno, pero tú dejé los llegaste estudios, ¿a Nueva dejé los York? estudios, entonces me fui al campo, donde está el valle, ahí donde yo oía el radio y ya yo sabía de Fidel. Ya yo estaba loco para que mi papá me dejara solo, porque oír radio en esa época de fuera era un peligro. También, sí. Pero, no sé. Entonces ya yo quería seguir sabiendo de lo que existía fuera. De lo que estaba pasando. Estaba ¿Y de aquí pasando. se fue directamente a dónde? ¿A Nueva York o a Cuba? A Nueva York. Entonces, en Nueva York, ¿de qué llego? Ariana, mi tía, Ariana Vargas, estaba allá, me fue a buscar al aeropuerto. Cuando en el mismo aeropuerto le digo, tía, ¿cuándo me va a llevar a los grupos antitrujillistas? Muchacho, tú viniste, ¿y cómo tú sabes? Digo, sí, ya yo sé que aquí está la Unión Patriótica, está 27 de febrero, está Vanguardia. Revolucionaria Dominicana. Sí, entonces a los 2 o 3 días me llevó y me inscribí en los 3 grupos, porque el propósito mío era volver con el primero que dijera que se organizara en los 3 grupos. Entonces Unión Patriótica fue la que organizó La expedición. la expedición, sí, porque Fidel, primer viaje que hizo Fidel después que triunfó la revolución fue a Venezuela. Y se reunieron todos los exiliados dominicanos de Venezuela con Fidel, y Fidel fue que dijo, vengan para Cuba. Cuando se sabe de eso, no hubo un dominicano que se enterrara a la calle en Nueva York, en todas partes. Pero cuando llegó la hora de reclutamiento, esa oficina de los movimientos se quedaron vacías, porque pensaron primero en su vida. La de familiares, se sabe que Trujillo acabó con familias enteras. Los hermanos del Patillo en Santiago lo mató a todos. Los Menades, los Perosos, familias enteras. Una tía, una hermana de mi mamá, me llama en Nueva York, me llama a su casa. Es cierto que ya te vas, me dicen que te vas para Cuba dentro de pocos días. Pero Mayoné, tú parece que no quieres tu vida. Pero está bien que tú no la quieras, la tuya. Porque tú acabas de llegar, de hace 5 meses que llegaste y tú sabes el ejército poderoso que tiene Trujillo. ¿En qué mes llega Cuba? Pero Manuel? tú no piensas en tu papá, en tu familia, en tus tíos, en tus familiares, tus hermanos. Porque si tú no quieres la vida, está bien, pero entonces ella se hincó de rodillas y lloraba. Hasta me hizo llorar a mí. Pero yo
mi respuesta fue, tía, me voy, pase lo que pase. Fíjese, en Latinoamérica habían 10 dictaduras militares y ya solamente queda Trujillo. Y aquí nosotros los jóvenes estamos avergonzados porque nada hemos hecho para tumbar nuestra dictadura. Y son 29 años que tenemos ya. Y la verdad, desde aquí era muy difícil combatir, organizarse, porque aquí la gente tenía miedo hasta de pensar mal de Trujillo. El terror, era apenas 3 millones, ¿verdad? Un control total de la población. Sí, pero bueno, ustedes iban a despertar una situación nueva, iban a generar un movimiento que terminó creando aquí, desatando una lucha interna que fue fundamental porque, como dijo una consigna creo que era el MPD, que levantó la consigna de lucha interna o Trujillo siempre, o sea que si no se luchaba adentro no íbamos a poder. Ustedes vinieron, ¿cómo se armó entonces tú llegaste cuándo, en enero, febrero, a La Habana, a Cuba? Marzo. En marzo, o sea que tú estuviste friendo y comiendo ahí. Ya y en mayo estaba desembarcando aquí, 2 meses después. En junio. En junio. Ya En junio, sí. Porque yo me propuse ser el primer grupo que se diera presente. El primer grupo que se fue desde Nueva York a Cuba, éramos 18 y ahí estaba yo. Quiere decir que ya en junio estábamos aquí. Me fui con ese propósito porque ya nosotros, la juventud, estamos, bueno, por lo menos en el cine estamos avergonzados porque hasta nos decían los cubanos, los venezolanos que nosotros no éramos cobardes. Y le demostramos al mundo que no éramos cobardes. Porque enfrentarnos a 42.000 marines en abril, demostramos que no éramos cobardes. Además, cuando se nos presentó la oportunidad allá en Estados Unidos, en el exilio, vinimos a combatir la dictadura, importándonos todo, porque bueno, fueron nunca pensamos jóvenes, nosotros, nunca. 150 dominicanos y unos 47, 48 internacionalistas, ustedes le dicen así. Eran los que predominaban eran los cubanos, ¿verdad? Que Era mayoría. 20 y pico eran cubanos de 22 más o menos. Y después los siguientes eran los venezolanos. Puertorriqueños. Habían 6 puertorriqueños, habían 2 españoles, 2 americanos y un guatemalteco. Mayobanés. Cosa que no sabe nuestro pueblo. Lo triste de esto es que nuestro pueblo no desconoce que esos internacionalistas vinieron a dar su vida por nosotros. El pueblo ni conoce los nombres ni nada, porque lamentablemente es una historia que está secuestrada. Conoce el pueblo todo lo caído, toda la sangre que se derramó para que hoy seamos libres. Ya. No hay un texto escolar, no hay nada que... parece que no hay interés de que el pueblo conozca Su historia. su historia, ¿verdad? El propósito inmediato que ustedes perseguían era el derrocamiento de la dictadura, sustituir la dictadura de Trujillo, y eso se logró con la muerte física del tirano y el inicio del proceso de democratización de la sociedad dominicana. A 57 años de esa gesta, ¿cuáles eran otras de las metas que ustedes perseguían y en qué medida se han logrado? Bueno, mira, los exilados viejos, allá que tenían 15, 20 años, se hacían la idea de que cuando sonara el primer tiro aquí, el pueblo se iba a tirar a la calle pensando en los años que tenía la dictadura. Pero yo que acabo de llegar del país, yo sabía que no, que nadie iba a tirar una piedra por nosotros, porque ¿quién se atrevía a acercarse a nosotros? Nadie. Pero yo nunca dije nada, porque no podía ser un ente de desalentar a esos exilados viejos. Pero nosotros traíamos en nuestra mochila un programa mínimo. Y ese programa representaba la felicidad de nuestro pueblo. Hoy, a los 57 años, lamentablemente, esa meta ha sido prácticamente casi ignorada por nuestros políticos. Se han logrado cosas, pero mientras aquí exista la ignorancia política, la educación, la educación básica para un grupo privilegiado, porque los pobres no pueden ir
recibir esa educación que reciben en los colegios la mayoría de la juventud, de los niños de este país. Los hospitales. Das pena ahí entrar en un hospital. ¿Ustedes van a hospitales? Sí, claro. Bueno, yo estoy seguro. Pero caramba, como nuestros políticos, la mayoría, lamentablemente, en mayoría, van a la política nunca pensando en el país. Van pensando en ellos, en su bolsillo, en hacerse rico. Es lamentable que vayan pensando en hacerse ricos. Mira, nosotros, como he dicho siempre, teníamos un futuro lindísimo en el exilio, fuera del país. Éramos jóvenes, muchos estudiantes, estudiábamos, y todos lo dejamos. Muchos dejaron su esposa de primer año de matrimonio en Estado, muchos dejaron su negocio, muchos dejaron en Caracas, este muchacho, Toribio Bencomer, tenía unas clínicas. De los pocos Bencomer que quedaban en esa época, porque Trujillo también acabó con ellos. Y todo eso quedó. ¿Y a qué atribuye, Mayor Banet, el hecho de que hayamos tenido tantas dificultades para alcanzar metas democráticas y de justicia social como las que ustedes soñaron y la que motivó un sacrificio tan enorme como ese que hicieron ustedes y que hicieron muchos otros dominicanos? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad dominicana que todavía nuestra democracia sea tan precaria, que todavía predomine la corrupción, la injusticia, la precariedad en los servicios básicos de la gente? Bueno, parece que tienen que venir políticos nuevos. Políticos nuevos con otra idea, como la que trajimos nosotros. Vinimos a sacrificarnos nunca pensando en nosotros. Y Trujillo, desde ese día 14 de junio, ya como hoy, pisamos a las 6 de la tarde, llegamos a Constanza, con una ametralladora 50 en la azotea de la fortaleza, y nosotros tiramos ahí. Cuando la gente me pregunta, ¿y por qué ese sargento no lo barrió? Digo, bueno, no lo hizo para que me salvara yo. Porque si no podía dejar todo tendido ahí. Claro. Lo que pasa es que se metió en miedo, un ejército acostumbrado a abusar de los indefensos, cuando yo era de los 5 primeros cuando tiramos el avión. Bueno, en el primer momento también ellos fueron desconcertados porque el avión tenía las insignias de la aviación militar de Trujillo. Ustedes lo habían camuflajeado y confundieron a los que estaban ahí en ese momento. Juan Bolívar, ¿dónde llegaba la inteligencia de esos guardias? Porque yo creo que ni Trujillo, que fuera a desembarcar en ese avión, iba a tirarse ahí sin avisar. No, por supuesto, pero de todas maneras creaba alguna confusión en el primer momento. Y lo logramos. Y lo lograron, solución, una táctica inteligente. Y los domingos estaban en la fortaleza el mínimo de personal. Era un domingo. Sí. El mínimo de personal, los oficiales se iban para su casa, se iban a ver el trago y dejaban lo que tenían que estar obligados. Entonces, cuando esos 5 que nos tiraban primero, ahí en un camuflaje que se hizo en Constanza, ahí dice la historia, de esos 5 primeros nos tiramos, y viene un carro y un Jeep a recibirnos, como si fuéramos turistas, pero no se fijen que el avión tiene la bandera dominicana, aviación dominicana, y ya ustedes saben lo que pasa. No me gusta hablar de lo que le pasó a ese carro, que la gente que venían ahí, porque eran dominicanos. Mayor Banet, de esos 54 que desembarcaron en el avión, que tú fuiste de ese grupo, la mayoría fueron capturados vivos, ¿verdad? ¿Cuántos murieron en combate y cuántos fueron apresados? Bueno, no hay una estadística exacta de cuántos murieron en combate, porque muchos murieron y fueron enterrados en el campo de batalla. Pero si le digo que en San Isidro, en una fosa común, aparecieron 67 compañeros
que fueron Capturados vivos. torturados vilmente. Es que es lamentable que la población no conozca esa historia, Sí. porque yo siempre he dicho que la tienen secuestrada. Parece que a nuestros políticos no les interesa que se conozca la historia de sacrificios, de tantas ramas de sangre derramada. Bueno, todavía quedan por ahí, quedaban hasta hace poco algunos de los militares responsables de los que pusieron a torturar a esos prisioneros y a matarlos a pedacitos. Pero Juan Bolívar, parece que nosotros dominicanos no queremos nuestro Algunos de ellos fueron generales Parece que nosotros y dominicanos- hasta el otro día eran personajes de la vida pública. Parece que nosotros no queremos nuestros muertos, porque miren lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Chile, lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Brasil. A los muchos años, esos asesinos están presos. Sí, han Claro. sido procesados, o por lo menos Tú- han sido estigmatizados, se les ha Sí. responsabilizado. Y hasta Conoce- Pinochet cayó preso Se, antes de morir. se conoce, todos esos asesinos, torturadores del 40, todos estos murieron en su casa. Y todos esos torturadores del 9 murieron en su casa. Y como si nada. Pero los familiares ninguno no hicimos nada para que se hiciera justicia. Además de eso, parece que había un acuerdo de no tocarlo. Sí, le fue peor a los que desembarcaron en las dos lanchas. Ahí ya la tiranía los estaba esperando, pues tenían aviso, y los exterminaron en una buena proporción en el mismo desembarco. Pero también muchos de ellos cayeron presos y fueron torturados igual. De lo de, y de ahí, asesinados. de Ronda Mamón, muy poco. Salieron el 13 de junio, días antes, para llegar al 14 más o menos a la hora de nosotros, para hacer 3 desembarcos simultáneos, para sorprender la dictadura. Pero esas lanchas tuvieron dificultades, se vieron al garete, tuvieron que volver para atrás. Un barco cubano de la Marina cubana los rescató, ya deshidratado, sin comida, sin agua. Y cuando el comandante del barco le dice al grupo entero, ustedes no están aptos para combatir, ustedes tienen que regresar a Cuba. José Horacio Rodríguez, que era el que llevaba la voz cantante, porque era El comandante de una de las dos lanchas. la expedición marítima. Una de las dos lanchas. Cuando oigan la respuesta de José Horacio. Un muchacho, un señor que ya graduado en la Sorbona de París, hijo de Juancito Rodríguez, heredero de Medio Cibao, porque Juancito Rodríguez tenía de La Vega a Moca. ¿Y qué responde José Horacio? Oficial, usted tiene razón. Nosotros no estamos aptos para combatir, pero para morir sí. Cuando en este país se conozca esa historia, yo no sé en qué lugar van a poner a esos muchachos, sabiendo que la aviación, la marina, el ejército lo esperaba. La Tinina, Juan Bolívar, no La quedó Tinina, uno. una de las dos lanchas. Oye, de la Tinina no desembarcó uno. De la Carmenense sí salieron algunos, que combatieron, pero ya tú sabes. Fueron acribillados. Acribillado por bombardeo aéreo sobre la lancha. Sí, claro. Bueno, Antes de que desembarcaran. esa gente, esa legión de héroes nacionales e internacionales fueron en gran medida con su sangre lo que sembraron la llama de la libertad en el país. Está escribiendo un periodista puertorriqueño que nos visitó a nosotros aquí, vino a buscar documentaciones, nos entrevistó a mí, a comandante Ochoa, a Poncho Po, y está escribiendo un libro que se titula Los que tumbaron a Trujillo, refiriéndonos a nosotros. Desde ese 14 de junio, Trujillo jamás volvió a vivir en paz. Nosotros llegamos en junio y ya en enero descubren complot 14 de junio, que dirige Manolo Tavares y Minebla Mirabal. Sí. Y ese nombre de ese movimiento clandestino
en honor al día que nosotros llegamos. ¿Quién elige ese nombre para ese grupo? En Mao, que fue la primera reunión que hizo la primera asamblea que fue Minero Mirabal, que propuso, vamos a ponerle 14 de junio a nuestro movimiento. Y esa sangre que se derramó en esa montaña de Constanza, igual que Puerto Plata, un despertar en la juventud. ¿Y cómo se sienten ustedes? O sobre todo usted, que es el único, bueno, sobreviviente de esta Dominicano, gesta dominicano. Porque ya del Dominicano. comandante es Sí, también dominicano. dominicano ya. Sí. ¿Delio Eso- Gómez eso- está en este momento aquí o no? Sí, está aquí. aquí. Va a Porque él participar vive en los aquí en actos. Cuba. Sí, esta tarde va. Va a participar en los actos. Juan Bolívar, tú nunca has ido, usted no ha ido a una misa y a un acto que celebramos nosotros todos los años en Monumento, Claro ¿no? que Claro hemos que ido, sí, yo he claro. ido, Lo por invito, lo supuesto, invito. Claro, hoy. claro, claro. Ya hoy Este- comenzaron, ya hoy a las 8 de la mañana comienzan los actos Sí, ahí. sí. He visto ahí algunos periódicos que no han hecho ni siquiera han señalado que hoy se cumple el 57. Pero nosotros sí, nosotros no, sí. no, yo Aquí entiendo. salió anoche, hoy, Ya ayer, no, a las no, mediodía. ustedes. Y usted no- como debe de ser, porque es ustedes una no se responsabilidad. imaginan lo orgulloso, ustedes no se imaginan lo orgulloso que yo me siento venir Sí. a este programa. Pero Sí. Bayoanet, Lo ¿Por admiro. qué razón? Lo admiro a ustedes. ¿por qué? ¿Por qué lo admiro? Porque ustedes educan al pueblo. Ustedes dicen cosas que otros no dicen. Entonces, todo todo dominicano consciente que quiere conocer la verdad y lo buscan ustedes. Igual que- Bayoanet, ¿y qué piensas sobre, volviendo un poco a la pregunta anterior, la degradación de la política? Ustedes fueron capaces de ofrendar la vida para que el pueblo dominicano entendiera la magnitud de la dictadura, para que el pueblo dominicano pudiera tener democracia. Y hoy en día lo que hemos visto en la política es una degradación total. La gente se mete a la política como un negocio, la política se ha convertido en un negocio en la República Dominicana, y podemos decir los partidos en sentido general. Eso es lo que son, y lo que propugnan por otra cosa son pequeños partidos, con pocos seguidores, con poco apoyo de la juventud. Es lamentable, y muy lamentable, que el político que traiga un mensaje nuevo, que le traiga la verdad en su discurso al pueblo, son los menos votados. Lamentablemente, hay un atraso político en nuestra población, porque la mayoría de veces el que más mentira le habla, el que más lo burla, por eso es que votamos. Entonces, yo siempre he dicho, lo voy a seguir diciendo, yo creo que el pueblo está dormido, pero también aseguro que un día va a despertar, porque otros pueblos han despertado como Bolívar. ¿Por qué Bolivia despertó? ¿Por qué Nicaragua despertó? ¿Y por qué Ecuador, esos pueblos que tienen hoy más o menos un gobierno progresista, un verdadero hijo? Porque yo creo que el pueblo tiene sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Los que lo burlan, los que lo engañan, los que les roban su felicidad. Yo digo que yo no quisiera morir sin ver que el que le robe 100 pesos al Estado carga preso. Porque yo digo que 100 pesos alcanza para comprarle un calmante a un enfermo pobre que está en un hospital. Entonces dice un estudiante anoche que estaba pusieron a circular el documental de la libertad hacia la muerte de Franco Quiroz. Unos estudiantes digo yo, eso que no quería morir sin ver. Dice, bueno, y si usted quiere ver, quisiera ver que le robe 100 pesos y que le roba 500, 1.000 millones, ¿qué le pasará? Por la situación. Bueno, Mayobanés, lamentablemente no ha terminado el tiempo. Mil gracias por honrarnos con su presencia aquí en este programa. Es un lujo que nos damos tener a un héroe nacional participando de esta entrevista.
Muchísimas gracias y bueno, hay que recordarle a la ciudadanía que los actos conmemorativos del 57 aniversario de la gesta del 14 de junio de 1959 se inician a las 8 de la mañana en el monumento a estos héroes que está construido en la feria, al lado del Colegio Dominicano de Periodistas. Detrás de la Allí Suprema. ya han comenzado las ofrendas florales, mucha gente. Ojalá que la presencia masiva del pueblo sea un... Bueno, esté vamos a presente ahí. despedir a Mayubané Vargas con este cafecito a Santo Domingo. Brindamos por los 198 héroes del 14 de junio, por la sangre derramada y por los 80 años que ya tiene Mayubané, firme en salud y aquí Y entre jovencito. nosotros. Yo Y digo, joven. yo digo y voy a seguir diciendo que Dios me dejó vivo para que dé testimonio, para que hable. Para que dé testimonio. Entonces- Gracias por el testimonio.